Mi nombre es Natalie Vázquez, soy representante de CONICRAC y GRESCO. Vamos a dar una parte teórica y vengo acompañado de Wilber Zambrano, que también es parte de nuestro equipo, y Gustavo Cientas, que nos va a apoyar con el tema de la estimación y cualquier consulta también que tenga. Antes de comenzar, quisiera repartirles unos folletos donde está la información ya teórica de todo lo que es el cemento expansivo. ¿Por qué se puede moviendo el teléfono? En esos folletitos hay algunas tablitas de las temperaturas, etcétera, ¿no? Ahí, hay que guardarlo, muchachos, eso es información buena, ¿ya? Ahí describe los tipos de cemento de acuerdo a la temperatura que deben usar. Bueno, quisiera recalcar primero que es el cemento expansivo. Ya muchos de ustedes lo utilizan en campo, pero solamente a modo de recordarles, el cemento expansivo es un óxido de calcio en polvo, similar al cemento de construcción, que esto al entrar en contacto con la humedad, con el agua, empieza a realizar una onda expansiva mayor a 1200 toneladas. Esto sirve para demoler tanto roca sólida como concreto. Otro punto importante también de nuestro cemento expansivo es que viene en 3 tipos, de acuerdo a la temperatura en que se va a utilizar. El tipo 1, que son de 25 grados hasta 40 grados, que normalmente lo utilizamos en costa, en tiempo de verano, o también tenemos el cemento tipo 2, que va desde 10 grados a 25 grados, que es... ¿Sí? Faltan 2 folletitos, a ver si puede. Pásalo, por favor. Para que no les falte a los muchachos. Bueno, como les repito, el tipo 2, que va de los 10 grados hasta los 25 grados, normalmente se utiliza en clima templado, ¿no? Más o menos empezando esta temporada que va a empezar la primavera, que no hace ni tanto calor ni tanto frío. Y el tipo 3 que están utilizando ustedes ahora en campo, que es para temperaturas frías, para tiempo de invierno, también para la zona de sierra, la zona de altura, ¿no? Que hace más frío. Siguiente, por favor. Bueno, acá está cómo lo tienen que utilizar. Recordemos que para utilizarlo nosotros tenemos que perforar la roca. Es importante el diámetro de perforación. Normalmente nosotros trabajamos con brocas de 32 milímetros. Esos son para perforaciones que van desde 2 pies, que son 60 centímetros, a 3 pies. Pero si queremos hacer perforaciones mucho más grandes, lo recomendable es que la broca sea de mayor diámetro, ¿no? A mayor profundidad, la broca tendría que tener mayor diámetro. Si va a ser de repente una perforación de 2 metros, lo recomendable es que sea de 34 o 36, porque tiene que entrar una mayor dosificación de cemento. ¿Por qué? Porque si lo haces muy angosto, las perforaciones con broca muy delgada, no le va a rajar, o sea, va a demorar demasiado. Entonces es importante recordar eso. Y también lo que es la malla de perforación. La distancia entre cada agujero, lo recomendable es de 20 a 30 centímetros. ¿Para qué? Para que pueda reaccionar en el tiempo requerido. El tiempo promedio va desde 2 horas, dependiendo de qué tan dura sea la roca, hasta 8 o 12 horas si es mucho más duro. Y si también hace mayor frío, también demora un poquito más. Pero la idea es que trabajando con esta malla de perforación que va de la distancia de 20 a 30 centímetros, se pueda acortar ese tiempo y la reacción sea mucho más rápida. Ahora, en cuanto a la mezcla, lo recomendable es mezclar máximo 2 bolsas. ¿Por qué? Porque si mezclan mayor cantidad, es posible que quede grumos, y esos grumos también demoran, ¿no? O sea, hacen que no reaccione la mezcla. Echan a los huecos y queda parte grumosa, esa roca no va a rajar. Entonces, por eso que lo recomendable es máximo 2 bolsas de cemento, como máximo, para que pueda haber una buena mezcla. La cantidad de agua, lo recomendable es 1,5 litros de agua. No echarle más agua, ¿por qué? Porque te demora. Y tampoco reducir la cantidad de agua, ¿por qué? Porque puede ocasionar que se seque también el material, o también puede ocasionar explosiones. Si le echas menos cantidad de agua, hace que caliente y seque más rápido, y también puede ocasionar que salga disparado. Entonces es importante también la dosificación de agua. Ahora, ¿cómo rellenar los agujeros? En el caso de ustedes, como trabajan con compresoras, entonces la misma máquina bota el aire y hace que los agujeros estén limpios. Pero en caso de utilizar martillos eléctricos, lo recomendable es que limpien los agujeros. Esos agujeros tienen que estar libres de tierra, polvo y de humedad. Los huecos tienen que estar secos. Porque ¿qué pasa si está con agua en los agujeros? Tampoco va a rajar. Se va a llenar de mayor proporción de agua a la mezcla y no lo va a rajar.
igual si tiene tierra se va a quedar seco ahí el material. Entonces es importante que los agujeros estén totalmente limpios a la hora de poder vertir el cemento expansivo. Y bueno, el tiempo de espera puede variar, va a variar, depende de la dureza de la piedra. Como lo repito, puede ser de 2 a 8 horas, inclusive hasta 12, dependiendo también si es zona de altura. Si es zona de altura hay mayor presión, entonces puede demorar más. Lo recomendable es llenarlo al ras y dejar al aire libre que se seque, ¿no? En caso que haya lluvia o algo, ahí sí lo recomendable es taparlo con un plástico, con un cartón, para que esos agujeros no se llenen de agua. Siguiente, por favor. Bueno, esas son recomendaciones, bueno, en área húmeda, que es básicamente si quieren trabajar en zonas cercanas a los ríos, que nos ha pasado, lo recomendable es que la mezcla no se vierta directamente a la roca, sino que se utilicen bolsas tipo bolsas de marciano para que no le llegue humedad a la mezcla y pueda rajar. Solamente son en, digamos que zonas más específicas, ¿no? O también nos ha pasado cuando hacemos demolición de tanques de agua, que las perforaciones lo tenemos que hacer en esta forma. Entonces ahí también podrían ayudarse con las mangas, porque no necesariamente se puede hacer, se puede tener un ángulo adecuado para poder trabajar. Y cuando hay humedad, solamente en esos dos casos. Pero básicamente el trabajo que ustedes realizan es en zona seca, como ejemplo. Entonces, simplemente ahí lo recomendable es taparlo, pero, o sea, solamente en caso que llueva. Si no, déjenlo al aire libre para que seque con normalidad. El tiempo de secado puede variar de media hora a 1 hora como máximo. Bueno, otro punto importante que cabe recalcar también para que la fracturación sea en poco tiempo y adecuada es el tipo de perforación que ustedes hacen, la malla de perforación que van a utilizar antes de aplicar este producto. Entonces, en la primera parte vemos cómo tendrían que hacer la perforación en lo que ustedes denominan bolonería, rocas sueltas, ¿no? Cuando son rocas sueltas no hay ningún problema, inclusive como pueden ver pueden hacer solamente un punto de perforación y la roca se va a partir en dos, se va a fracturar. Entonces ya va a depender de la cantidad de fragmentos, del tamaño de la piedra, para que puedan hacer 2 o 3 puntos, pero solamente en roca libre. Ahora, pero casi eso en el trabajo que ustedes realizan día a día no se ve, ¿no? Tienen que hacer lo que es la malla de perforación, como vemos el ejemplo, que es cada 20, cada 30 centímetros de distanciamiento entre agujero y agujero para lograr este resultado. Ahora, también se han dado casos que quieren hacer cortes específicos, ¿no? O sea, no solamente quiero demoler toda esa área, sino quiero perfilar esa zona. Entonces, lo que hacemos es hacer las perforaciones en línea recta para poder botar solamente unas partes, no quiero perfilar esa piedra. Entonces es importante tener en cuenta el tipo de perforación que vamos a hacer. Siguiente, por favor. Bueno, esto también es otro ejemplo de cómo se realizaría la perforación en caso de demolición de concreto, ¿no? Específicamente para vigas y columnas de concreto armado, ¿no? Tienen que ver dónde pasan los fierros y hacer la perforación en la parte sólida, que no choque con el fierro para que pueda trabajar el expansivo. Y también es importante, en caso que ustedes deseen hacer zanja, que la perforación no se haga de forma vertical. Como pueden ver el ejemplo, la perforación tendrían que hacerlo en forma diagonal, un ángulo más o menos de 45 grados. ¿Por qué? Porque al querer hacer zanja, la única parte libre es la parte de arriba. Entonces no tiene un área donde botar, una vez que raja, botar toda esa presión que tiene. Por eso que necesitamos hacer en forma de cuñas, puede ser de esta forma, o si el terreno es mucho más amplio, podrían inclusive hacerlo de esta forma, como dos entradas, para que de esa forma pueda liberar la roca hacia arriba. Una vez que ya tengan el área libre y ya además de la parte alta, de la parte superior también tengan los alrededores, ya pueden seguir haciendo la perforación de forma vertical. Porque ¿qué nos ha pasado anteriormente? Que los perforistas trabajaban y decían no raja, no rajado, no trabajado. Era porque era para hacer zanja y solamente hacían las perforaciones de forma vertical. Y efectivamente, o sea, solamente se hacía fisuras encima, pero no se lograba el resultado que queríamos, que era la fracturación de toda la piedra. Entonces es importante también tomar en cuenta eso. Ahora, bueno, esto es otra forma de perforación en caso de que quieran extraer por fragmentos o quieran hacer un corte específico, ¿no? Como vemos acá. Tendrían que hacer igual las líneas de toda la zona que desean cortar. Bueno, y la otra parte que es importante y que nos puede pasar en campo son las medidas de seguridad que debemos de tener en cuenta, ¿no?
para evitar accidentes y para tener un resultado adecuado. Es importante como medida de seguridad tener en cuenta el clima que le van a utilizar, porque por ejemplo el día de ayer hacía bastante frío y hoy día hace calor, entonces eso también va a ser un factor que puede hacer que el proceso se vuelva más lento o todo lo contrario empiece a salir disparado del cemento. Entonces es importante tomar en cuenta la temperatura, no solamente la temperatura ambiente, o sea, del clima, digamos, ¿no? Sino también tomar en cuenta qué tan caliente está la piedra, porque puede ser que de repente tenga un clima templado, por así decirlo, o haga frío, pero hay unas piedras que sí tienden a absorber más calor que otras, entonces hay algunas partes de la misma zona que la piedra está fría efectivamente y otras partes que las rocas absorben más calor y están más calientes. Entonces, antes de aplicarlo es importante, no sé si es factible de repente tener un termómetro, medir la temperatura o simplemente palpando, ¿no? Que no esté caliente la piedra, porque si la aplican en una piedra caliente puede soplar. Entonces es importante usar el cemento expansivo adecuado de acuerdo a la temperatura en que están. Ahora, otra cosa que también es importante, una vez que ustedes abren la bolsa, las bolsas son de 5 kilos, una vez que abren la bolsa es importante que utilicen el total del contenido. No se recomienda guardar la mitad o decir, bueno, normalmente a veces guardan para el día siguiente, pero ¿qué pasa? Que una vez que abren la bolsa, esto entra en contacto con la humedad, entonces ya pierde fuerza. O sea, la bolsa se va a empezar a hinchar porque ya empieza a reaccionar, empieza a hinchar y ya cuando ustedes lo quieren aplicar a los agujeros, ya no va a rajar, se va a quedar ahí como polvo nada más. Entonces, si abren una bolsa tienen que usar el total. Y con respecto al almacenamiento, las cajas, tanto las cajas como las bolsas deben ser almacenadas sobre madera o sobre cartón, no pueden estar expuestos al concreto o a la tierra. ¿Por qué? Porque esto se enfría y se endurece y después tampoco funciona. Entonces, es importante tener en cuenta cómo es el adecuado almacenamiento. Bueno, otra cosa que también deberían considerar ya en su trabajo en campo para evitar reventones es la temperatura del agua, ¿no? Porque a veces nosotros tenemos agua en barriles y están expuestas al sol. Lo recomendable es que el agua con la que vayan a trabajar lo puedan tapar con algo para que no se caliente, ¿no? Porque si el agua también está caliente va a variar la temperatura del cemento. Y otra cosa que es, ni bien terminan de perforar, no es recomendable que viertan el cemento. ¿Por qué? Porque los agujeros están calientes. Entonces, lo recomendable es esperar un tiempo prudencial a que esos agujeros se enfríen para recién vertir la mezcla. Y bueno, otro punto que también hemos encontrado en campo es que hay zonas que tienen parte de roca sólida y parte de cascajo. Entonces, si ustedes hacen perforaciones ahí, en el cascajo, ¿qué va a pasar? La mezcla se va a vertir por las grietas y no va a rajar. Entonces, tener en cuenta eso, ¿no? Si tiene una parte de cascajo y una parte de roca sólida, tratar de limpiar esa zona y hacer las perforaciones en roca sólida para que pueda trabajar. De lo contrario, no van a tener el resultado esperado. Y finalmente, con respecto a ya la seguridad de ustedes en contacto con el cemento, es importante, bueno, la manipulación, tener todos los equipos de seguridad, pero en caso sucediera que por ahí se están expuestos, revienta una bolsa, no sé, al momento de abrirlo sale demasiado polvo y aparte de su piel está expuesto, lo recomendable siempre es enjuagarse con abundante agua para evitar de repente que genere alguna irritación. De ser el caso de repente que entrar en contacto con los ojos, también igual, ¿no? Enjuagarse con bastante agua. En caso de inhalación, lo que se sugiere es quitarse la mascarilla e ir a un ambiente libre para tomar un poco de aire e igual enjuagarse con bastante agua. Y en caso de ingestión, enjuagarse la boca con bastante agua, ¿no? Eso sería en caso extremo que sucediera algún incidente, ¿no? Pero como todos tienen sus implementos de seguridad, es muy poco probable, pero en caso de que sucediera, ya saben que las medidas de seguridad siempre es enjuagarse con abundante agua y no va a pasar mayor problema. Bueno, hasta ahí sería la primera parte. Como dijo el ingeniero, les dejo espacio para compartir y ahí venimos con las preguntas. Ah, ok.